Hello Peña, ¿qué tal estáis? Fijaos, yo normalmente cuando hago los guiones de los vídeos o apunto las ideas es por cosas que me pasan en mi día a día. Y estaba hablando con una amiga que me contaba con mucha desazón y estrés que tenía que dejar su casa, una casa que lleva alquilada un tiempo después del COVID, un alquiler bastante económico y que ahora de repente pues tiene que dejar porque los propietarios, bueno, pues así lo han demandado por necesidades familiares, etc. Empecé a reflexionar acerca de la sensación que tenemos cada vez mayor de que nuestro hogar no es nuestro hogar, de que estamos de paso. Ya muy atrás queda esa sensación que teníamos cuando éramos pequeños en casa de nuestros padres, incluso si estábamos de alquiler, como era mi caso, de que, oye, ese era mi hogar, mi casa, mis padres pues actuaban como tal, hacían agujeros en las paredes, decoraban o ponían todo a su antojo. Y claro, hoy en día esto ya no es tanto así. En la mayoría de los alquileres te prohíben tener mascotas, hacer agujeros, incluso a la hora de acceder a esos alquileres tienes que tener ahí un análisis de sangre, una solvencia económica, en fin, un montón de factores que hacen cada vez más difícil que tengamos esa sensación de confort en nuestra propia casa. Por no hablar de que tenemos que compartir piso cada vez más y no vivir solos, con lo cual tenemos que decorar un espacio pequeñito que es nuestra habitación. Ya esto de las zonas comunes, salón tal, se suelen dejar tal cual, porque estás compartiendo piso y claro, no te vas a poner a invertir en un sitio que no es tuyo y que probablemente dejes dentro de nada. Quizá te puedan subir el alquiler y estás cagado ahí con los huevos de corbata pensando en que cualquier día te van a venir y vas a tener que dejar tu casa, en fin, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar pormenorizadamente de todos los factores que provocan que ya no podamos decorar nuestro espacio como queremos, de la forma que queremos. Siempre tenemos que estar condicionados pensando que lo vamos a dejar en un momento dado. Los alquileres en España han subido un 51,4% en 10 años, mientras que los salarios solo aumentaron un 3,4%. A todo esto le tenemos que sumar, por supuesto, los gastos del día a día, la comida, los gastos pertinentes de luz, de gas y tal, por no hablar de si eres autónomo con tu cuota de autónomos, en fin, todo lo que conlleve vivir en tu día a día. ¿Vale? Así que no tenemos que tener solo en cuenta lo que nos cuesta un alquiler como tal. Un estudio de Fotocasa e Infojobs, que son plataformas de alquiler y venta online de vivienda, muestra el desequilibrio entre el poder adquisitivo y los precios de estas viviendas. Básicamente, y a nivel práctico, en España, si quieres vivir en un lugar donde haya más trabajo, tienes que irte a ciudades más grandes. Por tanto, alquilar habitaciones es la opción más asequible. Pero ahora, ojo al pisto, que es que te cuesta entre 400 y 500 pavos una habitación decente en Madrid o Barcelona. Prepara 1.000 euros, amigo y amiga, si quieres compartir habitación. Y dirás, pero claro, me has dicho que cuesta 400, yes, pero es que tienes que pagar la fianza. Por lo de perfectos, no sé qué, y entre pitos y flautas, oye, tienes que ir con un dinerico ahorrado. Por no hablar de que tienes que tener una solvencia, nada de esto de un contrato temporal y tal. Es verdad que con las habitaciones son menos quisquillosos, pero si hay mucha competencia en Madrid o Barcelona por una habitación que está bastante bien, habrá un montón ahí en el casting, ¿eh? Y el propietario, la inmobiliaria, acabará eligiendo al mejor postor. ¿Y por qué ocurre esto, Maritere? Por Dios, sácanos de dudas. Según este estudio de Fotocasa, la población más joven necesitaría estar ahorrando durante 14 años solo para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. Siendo muy optimistas, que nos diese para ahorrar. Pensad que para pagar la entrada de una hipoteca tenéis que tener aproximadamente, y digo aproximadamente porque en principio es un 20%, pero es un 30% contando pues, con todos los gastos de gestión, impuestos, etc. El 30%, amigos y amigas, del precio total de esa casa. Así que fijaos cómo están los precios de las casas hoy en día, que incluso en Madrid tú te vas a cualquier zona periférica o te vas a Parla, Alcorcón y tal, y es que en estas zonas los pisos son carísimos. O sea, da gracias si encuentras un piso por menos de 200.000 euros. Decente para entrar a vivir, ¿eh? Ojo. Además, dicho informe afirma que en el caso de los mayores de 35 años necesitarían una media de casi 10 años para poder pagarla. En resumen, si un precio medio de vivienda es de 160.000 euros, tirando por lo bajo, tendríamos que tener ahorrado aproximadamente unos 48.000 euros. ¿Y cuánto cuesta vivir? Esa es otra gran incógnita. Hay una especie de norma estándar que establece que el 30% de lo que destinas al alquiler es lo óptimo, ¿vale? El 30% de tu sueldo.
Pero ¿de dónde sale esto del 30%? Porque claro, si lo intentas extrapolar a la situación de cada país, de cada región y tal, no tiene ningún sentido. Esto tiene origen en los 60 en Estados Unidos. Se estableció un precio, un porcentaje máximo que destinarán las familias a viviendas sociales. Aquí en España, por ejemplo, se llaman viviendas de protección oficial. ¿Cómo se llama en vuestro país? Decídnoslo en comentarios. Y más tarde, en los años 80, se subió al 30%. Un poco así, por poner un porcentaje más o menos arbitrario por parte del Senado. Esto realmente no se basa como en ninguna regla muy concreta. ¿Os habéis dado cuenta de lo caro que es vivir hoy? Llenas una bolsa pequeña del súper y ya te han soplado 40 pavos. Sé que, por ejemplo, si me veis desde Venezuela a Argentina, pues vais a saber exactamente de lo que vamos a hablar. Hablemos de nuestra amiga la inflación. ¿Qué coño es esto, Clau? Pues se define como la subida de los precios de los bienes y servicios de un país que es generalizada y sostenida en el tiempo. En otras palabras, el aumento del coste de vida provoca que con el mismo dinero tengas menos poder adquisitivo. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues la guerra de Ucrania. El problema es que Rusia y Occidente se detestan, pero se necesitan. El país de los zares es uno de los principales proveedores de energías fósiles a Europa, principalmente petróleo y gas natural. Desde la imposición de sanciones occidentales, los rusos han cortado el grifo de gas y petróleo a Europa poco a poco, hasta reducirlo a niveles mínimos. La consecuencia, pues que al reducirse de manera tan drástica la oferta de la energía, los precios escalan de manera galopante, provocando consecuencias económicas tremendas para la Unión Europea. La energía es la base de todo, amigos y amigas, y si su coste aumenta, puede provocar indirectamente subidas de precios en casi todos los sectores económicos, a pesar de los avances en transición energética. Nuestro mundo es aún tremendamente dependiente de las energías fósiles. Las usamos para generar electricidad, calentarnos, movernos, transporte en general, así que, claro, si aumenta el transporte, esto hace un efecto dominó y también se encarecen los precios de todo, amigos y amigas. Lógicamente, la era post-COVID ha hecho lo suyo, pero vamos, cada era histórica tiene sus propias peculiaridades y cada continente y país también. En síntesis, que no tenemos un duro, vaya, que vivimos peor que nuestros padres, que las promesas de tener título universitario y seguridad se han esfumado, que la incertidumbre financiera es nuestro sino y que ser funcionario es la meta última ahora en España, por ejemplo, es decir, trabajar para el Estado. No tenemos hijos, no por elección propia ni por egoísmo, sino por puro sentido común. No tenemos ni dónde caer muertos, dicho mal y pronto. Vamos, el máximo patrimonio que tengo yo ahora mismo es un libro del Señor de los Anillos de recetas y mapa de la Tierra Media en la pared y un patinete. Y punto. Siguiente epígrafe de vital importancia. Momento en el que abramos ya las orejas de goma, pero ampliamente, como si fuera eso, un gramófono. Airbnb es uno de los factores determinantes también en el encarecimiento de los precios y gentrificación que estuvimos hablando en un vídeo sobre el barrio de Santa Cruz aquí en Sevilla y tal. Y esto sé a ciencia cierta que está pasando en Latinoamérica, así que por favor vuestras experiencias personales nos las decís en comentarios. Muchos de nosotros hemos utilizado este método de alquiler, alojamiento temporal, vacacional, porque hasta cierto punto era mucho más económico que hoteles. Hoy día pasa al contrario. En general es más barato conseguir hoteles, ¿eh? ¡Qué paradoja! Hoy en día es más barato comprar que alquilar casa. A nivel práctico me refiero. Probablemente quien compra es porque por suerte pues tiene la ayuda de su familia. Pero vamos, en este mapa de España podéis ver dónde es más barato comprar que alquilar. Bueno, pues prácticamente es que en toda España es mucho más barato comprarte un piso y empezar a pagar la hipoteca que alquilarlo. Se refiere a la hipoteca que te queda. Al final se supone que estás metiendo el dinero en tu propio hogar. Y esto contando con que tu familia pueda ayudarte, claro, que aquí partimos de un optimismo total. Por otro lado, reza tú porque te alquilen si no tienes un salario o contrato indefinido, que eso es un unicornio, y si eres artista o creador digital ya ni te cuento. Yo en este caso soy ambas cosas y encima autónoma. O sea, vales entre cero y nada frente a otras personas. Por tanto, tenemos que estar continuamente avalados por nuestros padres, por nuestros familiares, y es una mierda, pero así es. O sea, somos independientes, pero no. Sí, la independencia, la gente ya se está emancipando, sí. Los cojones 33. ¿Y qué leña tiene que ver esto con Airbnb, Maritere? Bueno, atentos. Esta plataforma nació en 2007 en Estados Unidos porque a sus fundadores se les ocurrió ofrecer una plataforma donde poder anunciar espacios en tu casa en la que tú vivías para alojar huéspedes por un módico precio. El problema es que esto ha escalado hasta la especulación. Básicamente hoy en día se compran edificios enteros y casas exclusivamente para alquilarlos por Airbnb. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rentable que un alquiler anual.
A efectos prácticos quizá es un poquillo más de trabajo porque tienes que andar cambiando las sábanas y tal, pero bueno, normalmente la gente que se dedica a invertir en esto de Airbnb no son particulares con un poder adquisitivo medio. Es que gente de verdad que destina millones a comprar edificios completos y tienen gente contratada para que se ocupe de la logística de estos pisos. ¿Habrá casos de gente que lo haga a nivel particular con un solo piso en propiedad? Puede ser, pero bueno, en general lo que se estila es esto. Además porque tienen una cohesión estética. Ves de repente edificio tulipán, y es todo de alquiler de Airbnb, aquí enfrente de mi casa, sin ir más lejos. Esto provoca que probablemente en tu ciudad haya más alquiler de Airbnb que viviendas normales de alquiler anual. ¿Vale? Os animo a que os metáis en el Idealista o en Fotocasa y pongáis un mapa de todas las viviendas que se alquilan poniendo vuestro precio límite. Y luego os vais a Airbnb y veis el mapa de cuántos Airbnb hay. O sea, en el centro aquí en Sevilla hay más Airbnb que alquiler anual para gente tal. Y todo esto que provoca pues que no vive gente autóctona. Es como eso, con un decorado como el show de Truman, como decíamos en aquel vídeo. La premisa inicial de Airbnb era compartir una habitación que te sobraba o un espacio. En ciudades como Nueva York, por ejemplo, desde septiembre se han puesto límites estrictos a esto porque encarece una barbaridad los precios junto a otros factores. Claro, ¿qué ha pasado en Nueva York concretamente? Pues que se ha puesto un límite de días que tú puedes alquilar tu casa, como un mínimo de días, que se encarezcan aún más los precios si cabe. O sea, es que es una auténtica locura cómo están los precios en ciudades como Nueva York. La clave es el factor, se viene chapa económica de la oferta y la demanda, como decimos. Hay pocos pisos de alquiler anual para tanta demanda, por lo que el precio se encarece haciéndolos más inalcanzables y exclusivos. Os dejo aquí un cuadrito donde podéis ver cómo han aumentado las viviendas vacacionales en toda España. Esto, como os he dicho, también está ocurriendo en LATAM fuertemente y contadnos, si habéis tenido alguna experiencia personal a este respecto. Rara es la persona que no tiene amigos y amigas a los que de repente les vienen y dicen, oye, mira, que es que te voy a subir el alquiler. Ya no solamente en viviendas, sino también en locales, porque esto salpica a todo. Cuando tu casa ya no es tu casa, cuando ya no lo sientes como hogar, porque estás de paso, porque estás ahí, sabes que te quedan ahí menos y ¿para qué? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué crear armonía? ¿Para qué crear mi espacio? Si total. Además, probablemente, o incluso tu relación con el propietario o con la empresa que se dedique a gestionar tu piso, pues también te está coaccionando para que lo dejes. No te lo dicen directamente, pero hay muchas formas de hacerlo. Que tú les pidas que te arreglen algo y no te lo arreglen, a pesar de que se los digas una y otra vez y que ya por cansancio digas, me voy de este piso. Y en ese momento ellos puedan subirle el precio. Legalmente hay muchos pormenores y muchos perejiles. Si hay alguien viéndonos que se dedica a la abogacía, por favor que nos ilustre. Pero por supuesto hay un límite de años, digamos, en los que tú puedes permanecer en ese piso hasta que le puedan subir el precio, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí hay gente que se las sabe todas y hay muchas habitaciones, por ejemplo, que te las alquilan en negro. En fin, es que esto tiene sus claroscuros, amigos. Una de las razones también por las que he hecho este vídeo, aparte de la charla con mi queridísima amiga, es por el vídeo de Paige Wassel, que es mi gurú de la decoración, de la arquitectura y tal, pero ella lo hace desde un punto de vista muy especial. Os he hablado de ella alguna vez en tops anuales de canales que me inspiran y ahí habla de cómo hacer que tu casa pues te ayude con tu salud mental. Ya no habla concretamente de los alquileres, habla de esto. Claro, ¿qué pasa? Que es una pescadilla que se muerde la cola. Si no te sientes en armonía en tu casa, no tienes ganas de crearla, porque ya os digo, no quieres meter trastos para luego tener que llevártelos a los 3 meses. Tu casa ya no es tu casa. Hoy cada vez menos. No puedes alterar nada, no puedes tener animales porque estropean todo, no te permite ni siquiera que el espacio sea hogareño porque se busca la máxima rentabilidad en la mayoría de los casos y los dramas con los propietarios son cada vez más frecuentes. Que ya los propietarios se escasean, me refiero a los que son a nivel privado, de esos propietarios maravillosos que están siempre atentos, tal, no. Ahora en general pues son empresas o conglomerados o incluso un propietario que vive en la Conchinchina y que probablemente no habla ni español, al menos en el caso aquí de España. Yo la verdad he tenido más dramas con propietarios que no dramas. O sea, los puedo contar con los dedos de una mano. Fijaos que injusta es la movida que hasta hace nada en España tenías que pagar una comisión de agencia que valía por una mensualidad completa, aparte de dejar tu depósito por desperfectos que puedas ocasionar una vez dejas el piso. Lógicamente este depósito luego te lo devuelven, pero bueno, esto suele ser de 2 meses. Y hay algunos propietarios que este depósito
no lo meten donde lo tienen que meter, ¿eh? Sabéis que lo tienen que meter en un organismo concreto, dependiendo de la comunidad autónoma en España. Hay algunos que se lo meten en el bolsillo, porque si lo estás alquilando en negro, como me pasó a mí en mi anterior piso, pues ahí es nada, ¿eh? Ese dinero no es tuyo. De hecho, el tío, por una pequeña marquita así, así que esto se rellenaba con masilla, además lo intenté arreglar y quedaba bastante aparente, pues el tío me cascó 100 pavos o algo así. Es que esto, bueno, en fin, es tremendo. Cuando nos contéis en comentarios vuestras experiencias, nos daremos cuenta que esto es una realidad que nos pasa a todos, que no estamos hablando de algo aquí anecdótico. En fin, que al final incluso dar el paso para alquilar requiere de un gran colchón de ahorro. Y claro, como los sueldos no han crecido, pues qué colchón ni 8 cuartos, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Pues que si todos son trabas, no te dan ganas de invertir en mejorar tu hogar, porque igual te echan porque suben el precio, igual te mandan a Cuenca porque quieren arrendarlo vacacionalmente, a lo mejor, bueno, pues hasta incluso te engañan, y sabiendo tú a ciencia cierta que son propietarios, que tienen muchísimas propiedades, que tal y pascual, incluso que puede ser incluso gente famosa, que tengo amigos a los que les ha pasado y que les han venido y les han dicho, no, es que necesito el piso porque mi padre está mayor tal, y a lo mejor es que su padre vive en Albacete, ¿no? Es que se utilizan todas estas estratagemas, ¿no? Un poco para manipular y para conseguir lo que buscas, que es quedarte con la casa, subirle el alquiler, reformarla o meterla en alquiler vacacional por Airbnb y forrarte aún más si cabe. O incluso llegando a no dejarte empadronar en tu propia casa, que legalmente te tienen que dejar. ¿Qué me pasaba a mí en mi anterior piso? Porque yo estaba ahí alquilada en negro. Bueno, yo al tío le hacía transferencias, pero el muchacho a mí no me dejó empadronarme. El día que fui a hacerlo me dijo, no, es que no puedes, es que no quiero. Perdón, tío, es mi casa. Es que es tremendo, ¿eh? De verdad, hasta este punto. No es tu hogar, ni siquiera a nivel papeles, para tú inscribirte en el centro de salud más cercano, en fin. Y esto se suma a los propios perejiles del día a día, el curro que sea digno, la vida que sea armoniosa, que decores todo de forma increíble. Pero, ¿qué decoración ni 8 cuartos si no tenemos arraigo alguno? En un sitio que se supone que es nuestro templo, donde dormimos, vivimos, comemos, lloramos y reímos. Un derecho fundamental que encima ni siquiera se cumple en personas, en riesgo de exclusión social. Soñar e imaginar es cada vez más popular con los aesthetics, las tendencias. Soñamos con algún día tener un espacio nuestro que nos pertenece y que podamos alterar como queramos. Pero cumplimos años y nos sentimos cada vez más lejos de esto. Vemos influencers siendo propietarios con menos de 30 años y tú te preguntas qué has estado haciendo todo este tiempo. Seguramente te has formado o te estás reciclando, haces malabares a fin de mes y no tienes más remedio que caer en las garras de la ansiedad, comparando tu vida continuamente con la de los demás. Y pensando una y otra vez en aquello que te decían tus padres de no, tú estudia una carrera, que bueno, que vas a tener un trabajo, bueno, esto va a ser sensacional, las empresas se pelearán por ti. Por supuesto, me alegro por aquellos que hayáis conseguido o que hayan conseguido ese futuro laboral que te da esa seguridad y que en consecuencia te da, digamos, esa capacidad para poder comprar tu casa. Pero la realidad hoy en día es que la mayoría de nosotros, incluso los que estamos mi edad, tengo 33 años, es algo lejano, no vemos el horizonte, no vemos la luz al final del túnel. ¿Qué creéis? Que a mí no me apetecería tener mi propia casa, en la que poder hacer 80 agujeros, montarme una rampa de skate y ponerlo todo patas arriba. Pero la realidad es que no podemos. Y oye, este vídeo no va de moda, Maritero, no va de decoración, me la has colado. Yo creo que esto es bastante más importante y salpica precisamente a todas las tendencias de decoración, de arquitectura, de un espacio de 30 por 30 centímetros, venga, decóralo a tu gusto y decóralo armonioso. Pues no, Mari Carmen, probablemente al mes de estar viviendo allí te estés tirando de los pelos, porque no puedes estar en armonía en un espacio tan pequeño y tan reducido, porque te das la vuelta y tiras 7 cosas. Y esto es la realidad. Y como de verdad estaríamos, y como estaríamos de forma genuina, volviendo al pueblo, volviendo a la aldea y estando ahí un espacio abierto. Pero la mayoría de nosotros, pues no podemos. Entonces yo cada vez que voy a ver al pueblo a mis padres, pues sí, reflexiono de todas estas cosas. Por favor, de verdad, o sea, espero 100% que me compartáis experiencias personales con alquileres, dramas inmobiliarios, en fin, todo lo que podáis y queráis en comentarios, siempre desde el respeto y desde el cariño. Os envío un beso muy fuerte, espero que os haya molado. Podéis apoyar este contenido a través de Patreon desde 4 euros al mes, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto.